Mike Tyson. Hay pocos nombres en el mundo del deporte que generen tantas imágenes tan potentes y a la vez tan contradictorias. Eran una auténtica bestia en el ring, pero luego, fuera de él, te encontrabas casi a un filósofo. Su vida es mucho más que una carrera deportiva. Es una auténtica epopeya de nuestros tiempos. Una de subidas meteóricas y de caídas, bueno, de caídas al abismo. Y creo que esta frase lo resume todo. Es que, más allá de los cinturones, de las polémicas de los millones, esta es la historia de un hombre que ha estado en una guerra constante consigo mismo, una búsqueda de redención que, la verdad, sigue a día de hoy. Para llegar a entender al campeón, primero hay que entender de dónde salió. Y la historia de Mike Tyson empieza en las calles más duras que te puedas imaginar, las de Brownsville, en Brooklyn, un lugar que desde luego no regala nada. A ver, esto no es solo una lista de datos biográficos, son las cicatrices que lo moldearon. Un entorno de pobreza, de crimen, donde que te arrestaran casi 40 veces antes de cumplir los 13, bueno, era casi normal, era sobrevivir. La violencia que llevaba dentro explotó de golpe un día que alguien mató a una de sus palomas, a las que adoraba. Y ese fue el punto de inflexión. De ahí a un reformatorio, y paradójicamente a lo que sería su salvación. Porque en ese reformatorio, un consejero vio algo en él. Vio ese potencial y lo puso en contacto con una leyenda, Cus D'Amato. Y D'Amato no solo vio un chaval con una fuerza bruta descomunal, vio a un niño completamente perdido que necesitaba un padre. Se convirtió en su entrenador, en su mentor y al final en su tutor legal. Lo adoptó. Cus D'Amato fue quien cogió toda esa rabia, todo ese poder, y lo canalizó en una técnica absolutamente letal, el famoso peekaboo. Imagínenselo, las manos siempre arriba, pegadas a la cara, y un movimiento de cintura como un péndulo constante. Así, Tyson era casi imposible de golpear, y a la vez era como un muelle comprimido, listo para soltar una combinación con una velocidad y una potencia que jamás se habían visto en un peso pesado. Con la cabeza de D'Amato y su propia ferocidad, el ascenso de Tyson no fue rápido, no. Fue un auténtico huracán que barrió, literalmente, la división de los pesos pesados. Quédense con esta cifra. Esa es la edad exacta que tenía cuando hizo historia. Al noquear a Trevor Berbick, Mike Tyson se coronó como el campeón mundial de peso pesado más joven de todos los tiempos. Un récord que, por cierto, sigue en pie. Ahí empezó la era de Iron Mike, un dominio absoluto. Y ojo porque este 88% esconde una brutalidad increíble. No es que ganara, es el cómo lo hacía. La gente no iba a los combates a ver si Tyson ganaba, eso se daba por hecho. La gente iba a ver en qué asalto, en qué segundo y con qué golpe iba a terminar todo. Era pura intimidación, poder destructivo en estado puro. Y este es el momento cumbre de su reinado. La pelea contra Michael Spinks para unificarlo todo, todos los cinturones. El mundo entero esperaba un combate épico, y lo que vieron fue una demolición. 91 segundos. Eso es todo lo que necesitó Iron Mike para convertirse en el campeón indiscutido de todo el planeta. Pero claro, esa sensación de que era invencible, ese aura de que era un dios del ring, no podía durar para siempre. Y en Tokio, el mundo fue testigo de lo impensable. El titán también podía caer. Se suponía que la pelea contra Buster Douglas era un paseo, un puro trámite. Las apuestas estaban 42-1, una locura. Pero la falta de entrenamiento, los líos personales y, sobre todo, la ausencia de Cus D'Amato, que había muerto años antes, pues todo eso creó la tormenta perfecta. 10º asalto, Tyson a la lona. Y con él se derrumbó su imperio. Y la derrota en Tokio fue solo el principio del fin. Sin el boxeo y sin D'Amato como anclas, los demonios que siempre habían estado ahí, agazapados, tomaron el control. Y lo arrastraron a la etapa más oscura de su vida. Es que esto no son solo hechos aislados, es la crónica de una caída en picado. Primero la condena por violación que lo manda a la cárcel, luego su regreso y la derrota contra Holyfield, y después el momento que dio la vuelta al mundo, el infame mordisco en la oreja, y para rematar la bancarrota. Perder una fortuna de más de 300 millones de dólares. Era el colapso total. Pero justo cuando todo el mundo lo daba por acabado, por hundido y olvidado para siempre, ocurrió lo más inesperado de todo. Mike Tyson empezó a reconstruirse, a empezar un capítulo radicalmente nuevo en su vida. Su caída financiera fue tan bestia como su ascenso en el ring. Pasó de tenerlo todo, más de 300 millones, a no tener absolutamente nada. Cero. Y desde ahí, poco a poco, empezó a reconstruir su vida y sus finanzas, pero de una forma completamente diferente.
y encontró nuevos caminos, ¿no? Se rió de sí mismo en el cine en Resacón en Las Vegas. Contó su vida, su verdad, sin filtros, en un escenario de Broadway. Se ha convertido en un empresario de éxito con su empresa de cannabis. Y lo más sorprendente de todo, tiene un podcast donde se muestra vulnerable, reflexivo, una faceta que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. A pesar de todo el caos, no hay que olvidar nunca la base sobre la que se construye esta leyenda. Sus números en el boxeo son sencillamente espectaculares. Su potencia, su dominio, el impacto que tuvo en el deporte, eso es imborrable. Y por eso, claro, tiene su lugar más que merecido en el Salón de la Fama. Y con todo esto llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a recordar a Mike Tyson? Como el depredador implacable que aterrorizaba a sus rivales, como el campeón invencible que lo ganó todo, o quizá como el superviviente que luchó contra sus peores demonios y de alguna manera encontró la forma de volver a ponerse en pie. Quizá la respuesta es que no hay que elegir, que fue y es todas esas cosas a la vez. Bueno, si este repaso a una vida de película ha parecido interesante, ya se sabe, un me gusta siempre ayuda.